por ese alimento que tú nos das a nuestra vida, Señor. Señor, yo te pido que cada uno de nosotros, Señor, pueda abrirle su entendimiento, Señor, que tú le abras su entendimiento, le abras sus oídos espirituales, sus ojos espirituales, Señor, para que puedan ver la profundidad de tu palabra, Señor. Que yo sea únicamente un instrumento, Señor, por el cual tú estás utilizando, Señor, para transmitir tu palabra, Señor. Que seas tú el que hable y que no sea yo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, quiero que me acompañen a un versículo muy conocido, conocido porque lo hemos leído varias veces, porque lo hemos escuchado varias veces y hemos aprendido de muchas formas. El Señor nos ha hablado de diferentes maneras a través de este versículo. Y yo lo quisiera compartir porque estudiando un poco la palabra, nosotros decimos que somos parte de Dios, que somos cristianos, que llevamos una vida de cristianos, que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Pero la pregunta es, ¿en verdad somos cristianos y en verdad pertenecemos al cuerpo de Cristo? Entonces quiero que me acompañen a San Juan en el versículo 15. Vamos a leer del 1 al 8, pero vamos a ir por versículo, por versículo. Y quiero que le pongan mucha atención. Es sobre Jesús y la vid verdadera, es lo que es el título de este versículo. Y vamos a empezar por el versículo 1, Juan 15:1, donde dice: yo soy la verdad y mi Padre es el labrador. Si empezamos en el versículo 1, dice: yo soy la vid verdadera, yo soy la vid verdadera. Esto quiere decir que hay una vid falsa, porque si el Señor dice que Él es la vid verdadera, entonces quiere decir que hay una vid falsa, ¿verdad? Es lo contrario. ¿Y cómo podemos ver esto? Porque nosotros, cuando permanecemos en Él, o cuando estamos en Él, o cuando hay una vid verdadera, está hablando de que muchas veces nosotros creemos estar en una vid que no es verdadera, sino es una vid falsa. Y esta vid empieza con el vino que muchas veces nosotros tomamos. Ustedes saben muy bien qué es el vino. A ver, ¿quién sabe qué es el vino? ¿Qué representa el vino? ¿Qué valor es el vino? ¿Es cuál? Es la doctrina, ¿verdad? O sea que hay una falsa doctrina que hemos aprendido durante mucho tiempo, que nos han estado engañando, que nos han estado dando vueltas como el pueblo cuando salió de Egipto, de Israel, durante todo el desierto, que durante 40 años dio vuelta en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado a nosotros cuál es la vid verdadera. Y esto significa que cuando se produce, en una vid se produce un vino, ¿verdad? Y ustedes pues deben de saber que el vino, hay vinos buenos, hay vinos malos y hay vinos pues obviamente que vienen mezclados, ¿ya? Y cuando hablamos del vino también podemos saber que no solo es la doctrina, sino también sabemos que representa la plenitud de Cristo y al Espíritu Santo. Queremos entender que cuando nosotros hablamos de una vid verdadera, estamos hablando que el Señor nos dice: oigan, yo soy a quien ustedes tienen que oír. Yo soy a quienes ustedes tienen que escuchar. Porque muchas veces nosotros queremos escuchar falsas doctrinas. Nos prometen muchas cosas. Hermanos, si usted ofrenda un carro, el Señor le va a dar un carro. Si usted ofrenda una casa, el Señor le va a dar una casa. Y hay muchas teologías en las cuales nos piden muchas cosas, pero nunca nos han dicho: hermanos, si usted se aparta del pecado, usted va a alcanzar la bendición. Porque a muchos no les gusta hablar del pecado en las iglesias, porque esto es decir: oigan, si yo soy pecador y aquí me vienen a regañar, mejor ya no vengo a la iglesia, mejor me voy de la iglesia y me voy en un lugar donde me digan que yo soy un campeón, que yo soy el mejor, que yo puedo prosperar, que yo puedo hacer muchas cosas sin hacer un sacrificio, ¿verdad? Y nos han tenido engañados durante mucho tiempo. Entonces, cuando dice que la verdadera vid, quiere decir
que hay un vino falso y que alguien trata de hacer las cosas falsas, ya que quiere representar al Cristo de una manera falsa. Y esto lo dijo Jesús en Mateo 24:5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. O sea, si hay alguien que es falso, si hay alguien que da una falsa doctrina, si hay alguien que enseña mal las cosas, ¿verdad? Y en el 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Oigan esto, el amor de muchos se enfriará. O sea, esto no está hablando de cualquiera, está hablando de alguien que conoce al Señor. Porque alguien que no conoce al Señor no puede tener amor. Así dice la palabra, ¿verdad? Porque Dios es amor. Entonces dice, somos aparentes porque en nosotros no habrá una verdadera relación con Dios. En Juan 15:2 dice, todo pámpano, y vamos en el segundo versículo donde dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, si en ti no hay amor, o sea, porque el Señor cuando habla del amor, habla de aquel que conoce al Señor. ¿Y quiénes dice que se enfrían? Los que conocen a Dios. Y esos somos nosotros. Porque alguien que no conoce a Dios, no puede haber, en él no puede haber amor. O sea, él no le conoce. El único que conoce a Dios es el que en él hay amor. Entonces, ese es el tiempo que últimamente ha estado viniendo. La maldad se aumenta. Ustedes han visto hoy en día tantas cosas que pasan. Miran, bueno, los que les gusta ver Facebook y ven cómo la gente, accidentes, casos, matan esto y el otro. O sea, hoy la maldad se ha multiplicado. Así también el amor de muchos se ha enfriado. ¿Ya? Y cuando el Señor nos habla a nosotros, nos habla que nosotros deberíamos de estar limpios precisamente por eso, por medio de su palabra. En Juan 15:3 dice, ya vosotros estás limpios por la palabra que os he hablado. O sea, cuando yo empiezo a estudiar, a escudriñar las escrituras, a leer la palabra me tiene que redarguir, la palabra me tiene que cambiar, la palabra tiene que hacer en mí un cambio. No podemos seguir siendo los mismos, solo escuchando, oyendo, viniendo los domingos, hacer una presencia nada más y el resto de la semana pasar desapercibidos. Es como una tarjeta de crédito, ¿verdad? Yo pago hoy y yo compro hoy y al mes pago, ¿verdad? O sea, no hay algo que quiera cambiar en nosotros, sino en nosotros está solamente una costumbre, una manera de vivir. Y el Señor nos dice en 2 de Samuel 7:28, ahora pues Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. ¿Quién representa al siervo en esta palabra? Nosotros. Nosotros somos sus siervos. Somos los que, dice, el siervo brama en el desierto por agua. O sea, cuando estamos en situaciones difíciles, cuando pasamos en un desierto, nosotros estamos pidiéndole al Señor su ayuda, ¿verdad? Y es el único tiempo donde nosotros nos acordamos de Él. Es el único tiempo cuando viene una enfermedad, cuando viene una crisis, cuando viene una situación bien difícil, es cuando nosotros nos acercamos a Dios. Cuando la palabra en nosotros debería ser algo de vivir, o sea, sería constantemente todos los días escudriñar las escrituras, leer la palabra, y lo hemos dejado de hacer porque nos hemos empleado muchas veces. Fue casi un año y medio que nos apartamos de venir al templo, estuvimos en línea, incluso hoy en día seguimos nosotros las células los martes, y es triste ver de que solo 4 o 5 se conectan y a veces nosotros no nos conectamos y el pastor dando todo, porque acuérdense que trabaja, ya es un tiempo extra que él da, es una mía más y parece ser que nadie aprecia eso.
No se los digo como reclamo, o sea, se los digo como parte de nuestra vida cristiana, como parte de siervos del Señor, como parte de esa viña, como parte de esa vid. ¿Ya? Y pasamos desapercibidos, pero, hey, que no va a pasar Facebook, o que no va a ver la noticia, o que no va a ver la novela, porque esa sí no me la pierdo. Ni mucho menos las noticias. Me siento a ver 1 hora de noticias que no me edifica, que lo único que me enseña es a tener más miedo, a ver lo que muchos hacen malos, y eso ya lo sabemos. Dice, en los últimos tiempos la maldad se multiplicará. O sea, no es nada más, o sea, no hay nada de qué extrañarse. Pero no tenemos ese tiempo para poder instruirnos en la palabra, para poder edificar nuestra alma, para poder instruir nuestro espíritu. Y eso los martes y los viernes también, que es el discipulado, por decirlo así, es parte de la célula, o como le quieran llamar, y nos olvidamos de eso. Porque hay muchas cosas en este mundo, los afanes, que nos quitan ese tiempo. Y no le podemos echar la culpa al diablo, porque el diablo aquí no tiene nada que ver. Él es más, él se ríe, él dice, qué mentiroso le dijo al pastor que no podía, cuando estaba ahí en otro lado haciendo otras cosas. No nos podemos conectar. Entonces, ¿qué es lo que nos trata de decir el Señor? Que nosotros muchas veces no queremos ser parte de la gran bendición que el Señor tiene para nuestras vidas, ¿ya? Y no queremos hacer un cambio en nuestras vidas por medio de su palabra. Porque si logramos atesorar la palabra y la cumplimos, no solo estaremos obedeciendo a Dios, sino que también llevando fruto, como lo dice en el versículo 15:4. Y vamos a leer todos. Dice, permaneced en mí y yo, ¿en quién? En vosotros, ¿verdad? Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, ¿ya? Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneceréis en mí. Vean pues, aquí dice algo muy interesante. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, o sea, el pámpano necesita llevar ese fruto, ¿verdad? El pámpano, ¿quién sería en este caso? El pámpano seríamos nosotros, ¿verdad? ¿Saben qué es un pámpano? El pámpano es la parte, son como las raíces que agarra la vid, o sea, las frutas de las uvas, ¿ya? Ese es el pámpano, ¿ya? O sea, nosotros tenemos que estar agarrados al Señor, porque somos esa tierra donde el labrador quiere trabajar. Pero si no somos una tierra fértil, no daremos buenos frutos. Y eso nos convierte en malos siervos. ¿Y qué es un mal siervo? Un mal siervo es alguien, dice, ¿se acuerdan en la parábola de los talentos, que le llama al siervo inútil, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención que hoy estuvimos el viernes estuvimos en la grabación de mi hija, y fuimos, y decía el padre a nosotros los hermanos separados, decía él, los evangélicos, yo por lo menos soy su hermano, eso me da mucha alegría, no soy el primo, no soy el tío, sino soy el hermano, y gracias por eso, ¿verdad? Amén. Entonces, pero él decía algo muy cierto, y me llamó mucho la atención. Decía, el siervo inútil. ¿Quién es alguien inútil? Es alguien que no es útil, decía él. Y es cierto. Un siervo inútil es una persona que no le es útil a nadie, ¿ya? Entonces, cuando nosotros dejamos de leer la palabra, cuando nosotros nos apartamos de Dios, nos ponemos en el plan de ser su siervo inútil, el que guarda los talentos, el que te da el Señor las cosas para que tú puedas crecer espiritualmente. Todos los dones que tú tienes. Y créame, no, el don no solo es la música, no solo es ser un buen guitarrista, un buen tecladista, un buen cantante, un buen pastor. No, hay otros dones que ustedes tienen, que el Señor incluso ustedes lo pueden buscar en la Biblia, ya, en los dones que el Señor se refiere, para que podamos ser nosotros útiles en esta tierra, en este reino, para que seamos buena tierra y el Señor pueda utilizarnos a nosotros como un pámpano para que demos fruto. ¿Ya? ¿Y cuál es el valor de fruto?
Ustedes saben que el valor del fruto es la elevación espiritual. Ese es el verdadero fruto. ¿Qué tanta relación tengo yo con Dios en mi vida personal y delante de los demás para saber que sí estoy o no estoy dando fruto? Y el Señor bien claro nos dice, regresamos a 15:1, dice, y mi Padre es el labrador. Oiga, el labrador en 15:1 lo dice como una parte de que Dios está en nosotros trabajando, que no estamos solos, que hay una parte que Dios hace por nosotros. Por ejemplo, muchas veces conocemos nosotros a personas que les cuesta mucho acercarse al Evangelio. Hay personas con corazones duros. Hay personas, nosotros conocemos mucha gente que no han llegado a los pies del Señor. Y nosotros le pedimos al Señor, Señor, ábrele el entendimiento, ábrele los oídos espirituales. Señor, ten misericordia de él. Señor, alcánzalo. Así como por nosotros oraron una vez y no oraron solo una vez, oraron varias veces para que nosotros llegáramos a los pies de Cristo. Es como que cuando la esposa está orando constantemente por su esposo que aún no ha conocido al Señor, ¿verdad? Y está ahí clamando por él y clamando, y cuando él llega a los pies del Señor se pone contenta, se pone alegre porque el Señor dejó de tomar, porque el Señor ya no le pega, porque el Señor ya no la regaña, hasta le hace su cena, le sirve bien y todo, y empieza a haber un cambio, ¿ya? Pero pasa el tiempo y como que se le olvidó que el muchacho llegó a los pies del Señor y empiezan a cambiar las cosas otra vez. Entonces no es una apariencia que muchas veces nosotros vivimos, ¿ya? Y cuando el Señor empieza a labrar la tierra, empieza desde el principio, porque Él con su palabra dice en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué? Porque desde el principio dice la palabra del Señor y es por medio de su palabra que Él empieza a cambiar nuestra vida. O sea, Él empieza a labrar a nuestra vida. Y miren algo muy interesante. En Génesis, no recuerdo el capítulo y el versículo, pero dice que Abel era labrador de la tierra. Ahora la pregunta es, ¿cómo siendo Abel labrador de la tierra se olvida de Dios? Interesante, ¿verdad? ¿Cómo siendo Abel labrador de la tierra se olvida de Dios? Perdón, Caín era labrador. ¿Ya? Y luego Noé, más adelante cuando pasa el diluvio, dice que empieza a labrar la tierra, ¿ya? Y se embriaga del vino. También se olvida de Dios. Ahora usted me dirá, ¿cómo así se olvida de Dios? Bueno, dice que se embriagó y que sus hijos vieron la desnudez de Noé. En donde se pierde ese donde yo estoy contento, yo soy alegre y empiezo a cosechar el vino y me pongo ebrio y pierdo el conocimiento de las cosas que Dios hizo. Y más adelante habla la Biblia de los pueblos que labraban la viña pero no producían fruto. Entonces nosotros somos parte de poder labrar la tierra en nosotros mismos también. Nosotros somos ese Elohim, que significa dioses, o sea, nosotros mismos, ya, no como Dios tal, sino nosotros como espíritus, tenemos que labrar esta tierra, tenemos que labrar cada uno su propia viña. Pero a veces nos olvidamos de que el Señor trabaja en nosotros por su misericordia y por su gracia. Porque su amor nos ha alcanzado
Y Él quiere que nadie se pierda, que todos lleguemos al arrepentimiento y tengamos vida eterna, porque para eso fuimos creados. O sea, ¿se recuerdan? Desde antes de la fundación del mundo yo ya te conocía y te di por profeta a las naciones y desde el vientre de tu madre te formé, dice la palabra. O sea, ya nosotros existíamos. Entonces, venimos a la tierra, tenemos el plan y regresamos otra vez a donde fuimos creados. Y todo ese proceso en la tierra que nosotros tenemos que caminar, todo eso que tenemos que llegar a alcanzar, ya nos lo dice en Juan 15:5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que permanece en mí, vea, ¿qué dice ahí? Cuando nosotros estamos en el Señor, permanecemos como la casa firme sobre la roca. ¿Quién es la roca? Es Cristo. Como lo dice en Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, o sea, cualquiera que está oyendo la vid verdadera, dice, y las hace, o sea, el que da fruto, le compararé a un hombre prudente, o sea, el que permanece en mí, que edificó su casa sobre la roca. Si usted se da cuenta, en Mateo 7:24 le está aclarando un poco más el panorama ya de Juan 15:5. No sé si me explico, ¿me siguen? Estamos, ¿verdad? El que permanece en mí, cualquiera, o sea, cualquiera también. Fíjese que ahí dice en el primer versículo, en la primera palabra cualquiera, eso quiere decir que puede ser cualquier persona. O sea, Él no tiene excepción de persona. Él no dice el rico, el pobre, el tonto, el mediocre, o sea, cualquiera, o sea, esa es una palabra universal, ya no hay exclusividad como el apóstol. Yo soy el apóstol, permítame sentarse adelante, mi apóstol, ¿verdad? No, ahí viene el pastor, el que se infla, dice un dicho, Dios lo pincha, ¿ya? O ahí viene el profeta. No, hermanos, esto es para cualquiera. La palabra dice cualquiera, ¿ya? Cualquiera pues que me oye estas palabras, o sea, está siendo específico que debemos tener nuestro oído abierto para escuchar la palabra y no solo ser oidores, sino ser hacedores de la palabra. Porque es una gran diferencia entre solo venir los domingos a escuchar la palabra y olvidarnos que está martes y que está el viernes, ¿ya? Y que podemos seguir aprendiendo, ¿ya? Y que tengamos que poner en práctica la palabra. Pero mi hermano, es que yo no tengo tiempo. Nunca va a tener tiempo. Si usted dice que no tiene tiempo, nunca va a tener el tiempo. Es que como me cuesta leer la palabra. No es que le cueste, es que simplemente está buscando una excusa para no hacerlo. Ya, pero si hay en Facebook un chisme donde dice, o un ¿cómo se llama? Donde dice, hoy te va a bendecir el Señor, y empieza a decir, ahí está, sí, amén, amén. Pero no es capaz de leer un versículo al día. Ya, no es capaz de leer un solo versículo al día. Y les digo, no es que le haga propaganda a Facebook, pero son las redes sociales o cualquier red social, Instagram, Facebook, Twitter o lo que sea, ya que estamos muy pegados a la tecnología. Entonces, esto nos roba mucho el tiempo, ya. Entonces, no solo es para mí la palabra, es para cualquiera que la quiera adherir, cualquiera que está dispuesto a escuchar la voz de Dios. En Mateo 7:26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, oiga bien, ya, pero cualquiera
Otra vez cualquiera, está diciendo, no solo tú, no puede ser el apóstol, puede ser el pastor, puede ser el profeta, o sea, cualquiera, ya, porque a veces nos volvemos soberbios, porque creemos que alcanzamos el lugar más alto de la espiritualidad, que todos lo sabemos. Yo ya me leí 10 veces la Biblia, ya hice esto, ya hice el otro, pero aquí dice cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Nos está dando dos alternativas: o usted la oye o usted no la oye. O usted es un hombre prudente o usted es un hombre insensato. ¿Quién de los dos quiere ser? O sea, cualquiera, ¿verdad? A ver, ¿quién quiere ser usted? ¿Quiere ser un hombre insensato o quiere ser un hombre prudente? Escoja usted. ¿Por qué? Porque en Juan 15:6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Miren, qué dura es esta palabra. Aquí yo diría, wow, espérame, Señor, permitime un momentito. Aquí tú me estás diciendo que si yo no permanezco en ti, que si yo no doy fruto, que si yo no escucho tu palabra, no hago tu palabra, me secará. Sí, recuérdense el versículo que leímos, que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Y qué pasa cuando se enfría uno? Se seca, ¿va? Ya no quiere ir a la iglesia, ya no quiere oír la palabra, ya no quiere saber nada de Dios. Nos empezamos a olvidar de todo aquello que cuando nosotros estábamos tristes, sin dinero, enfermos, venimos al Señor, Él nos sanó, Él nos dio su gracia, su misericordia, pero nos olvidamos de Él y entonces nos secamos y dice, y los recogen y los echan en el fuego y arde. Cuando dice el fuego, ¿a dónde está hablando Él? ¿Hacia qué nos está dirigiendo Él? La Biblia habla del lago de fuego. La Biblia dice acerca de los pecadores y de quienes heredarán el reino de los cielos. Pero también dice acerca hacia dónde iremos si nosotros desechamos la palabra, si nosotros no alcanzamos misericordia. Nos habla muy claro y es una palabra bien dura, que a veces no nos ponemos a pensar porque no leemos detalladamente la palabra. Estamos acostumbrados solo a oír el versículo, pero no a escudriñarlo, no a leerlo profundamente. ¿Ya? Y cuando se habla que va a sacar de esto, recordamos en Mateo 24:12, como les decía anteriormente, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y el amor que hablan, como les decía anteriormente, eran los que conocen a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. En Juan 4:7-8 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Yo no puedo decir que amo a mi hermano si lo estoy criticando. Yo no puedo decir que amo a mi hermano si no lo estoy instruyendo. Yo no puedo decir que amo a mi hermano si yo no le hablo con amor para poderlo llevar de nuevo a los pies de Dios o a poder lograr que Él restaure su vida. Porque hemos cometido muchos errores, hemos cometido muchos pecados, hemos cometido muchas cosas malas, pero no nos queremos dar cuenta muchas veces que necesitamos la ayuda de otros hermanos para poder restaurar nuestras vidas. Y lo que hace es que nosotros a veces guardamos el pecado y lo escondemos. Y cuando nosotros hacemos eso, mis hermanos, y no confesamos nuestros pecados, se seca el espíritu.
se entristece el espíritu. Pero todo aquel que se arrepiente, dice la palabra, y se aparta del pecado, alcanza misericordia. Y a veces hemos sido nosotros muy duros en señalar, en tildar, en acusar, pero también no nos hemos dado cuenta que nosotros somos humanos y podemos cometer el mismo pecado y el mismo error. O tal vez tenemos peores y no lo sabemos. Y por eso a veces nosotros tenemos que escudriñarnos a nosotros mismos y saber en qué estamos mal y buscar ayuda. ¿Por qué? Porque dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, en Juan 4, 7, 8. Pero Dios es grande con su misericordia, que en el versículo de Juan 15 y 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y miren pues, en esto donde dice, y pedís todo lo que queréis y será hecho, hermano, pida lo que quiera y el Señor se lo da. Pida esto y el Señor. O sea, hemos malinterpretado ese versículo. Para mi punto de vista, o en la manera que yo lo he visto, o que yo lo veo ahora, cuando el Señor dice, pedid todo lo que queréis y será hecho, para mí no hay mayor anhelo que el hombre pudiera pedir que toda aquella persona que aún no conoce al Señor sea restaurada. Ese es el anhelo que deberíamos de pedir nosotros. Eso es todo lo que, o sea, cuando Pablo se convierte, cuando Pablo conoce a Cristo, le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Pablo empieza a caminar y empieza a evangelizar y empieza a hacer lo que los apóstoles nunca hicieron. Porque en él había algo que era salvar a todo que estaba perdido, todo aquel que estaba perdido, que conociera a Cristo, que reconocieran sus pecados. Incluso estuvo en encontró con Pedro, ¿se acuerdan ustedes? Porque si era judío, que si era esto, que si era lo otro. Y Pablo dice, mira, no importa si son gentiles o no son gentiles, prediquémosle. Si todos queremos que vengan al arrepentimiento, todos queremos que conozcan a Cristo, todos queremos que sean salvos, porque eso es lo que el Señor quiere de ti, que tú le pidas. Él no quiere que le pidas cosas materiales, si Él es dueño del oro y la plata. Él no quiere que tus deseos para ti mismo, si Él conoce cuáles son las, o sea, Él conoce los deseos de tu corazón. Él sabe de qué cosas tienes tu necesidad. Pero realmente tú pides lo que dice que se haga conforme a la voluntad del Padre. Cuando Jesús le dice, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Y qué era esa voluntad? Era el sacrificio que el Señor iba a hacer de llevar a la cruz todos nuestros pecados. Pero nos hemos olvidado de esa parte. Nos hemos olvidado por completo y nos hemos dedicado a buscar otras cosas que nos afanan. Hemos puesto la mirada en los afanes de este mundo, no en la vida que nos reconcilia con Dios. En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retardará su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros pidamos, porque eso será hecho. Porque dice que el Señor no retardará su promesa. Tarde o temprano se va a cumplir lo que Él quiere con nosotros. ¿Y qué es lo que el Señor muchas veces quiere de nosotros? Que seamos salvos y que tengamos vida eterna. Que seamos parte de esa vid, de ese pámpano, para que podamos dar fruto.
En Juan 18:9 dice, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno, porque todos aquellos que pertenecen en Jesús, las palabras pertenecen en ellos y la promesa es cumplida. Y aquí regresamos a 15:8, a Juan 15:8, donde dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis mis discípulos. No hay discípulos si no hay una verdadera conversión. No hay discípulos si no seguimos realmente a Cristo. No hay discípulos si no damos fruto. El labrador se glorifica porque la semilla da fruto. Y no al 30, algunos van a dar al 30, al 60 y otros al 100 por uno. Pero que nuestro caminar con Dios sea una elevación espiritual día a día. No podemos seguir siendo los mismos de siempre. Que nos cuesta, sí nos cuesta. Que es difícil, probablemente es difícil. Que a veces no queremos hacerlo, es parte de nuestra naturaleza. La naturaleza pecaminosa que existe en nosotros, el malhechor que hay en nosotros, el anticristo que está en nosotros. Porque aquel que no está en Cristo, ¿quién es? Es el anticristo. Pero ¿cómo podemos llegar a ser sus discípulos? ¿Cómo podemos realmente poder caminar dentro de la palabra de Dios y en esa viña? ¿Cómo podemos lograr ser lo que nosotros queremos y dejar de escuchar la vid falsa y ponerle atención a la vid verdadera para que el labrador pueda en nosotros hacer su obra a la plenitud? En 1 Juan 4:15 dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y muchas veces nosotros creemos que realmente conocemos a Dios. Pero ¿será que realmente hemos confesado que Jesús es el Hijo de Dios? Porque si es el Hijo de Dios y nosotros estamos en él, el Señor dice, todo lo que mi Padre dice, eso hago yo. Y ese es el testimonio que doy. Porque lo que Él dice que haga, eso hago yo. Y así reconoceréis que ustedes son hijos de Dios. Ahora, ¿hacemos la voluntad del Padre o hacemos nuestra propia voluntad? Muchos dirán, hoy mejor no hubiera venido, porque el hermano Marito sí está dando duro. No, mi hermano, es la palabra, no soy yo. La palabra lo dice claramente. Todo aquel que cree que Jesús, en 1 Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea, hermano, no se le olvide esta parte. No se le olvide que usted ha nacido de nuevo. Que usted ha sido engendrado por él. Por medio del Espíritu Santo. Que somos criaturas nuevas. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas, dice la palabra. El hombre viejo queda atrás y empezamos a vivir una vida nueva eternamente. En Romanos 5:10 dice, porque siendo enemigos, imagínense, siendo usted enemigo de Dios, ya fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y muchas veces nosotros creemos que ya somos salvos. Muchas veces creemos, no, yo soy hijo de Dios. No, yo soy cristiano. Ah, yo asisto a la iglesia. ¿Usted conoce al hermanito? Ah, el hermanito, sí, es un amor de gente el hermanito.
¿Usted conoce al pastor? Ah, ese predica lindo el pastor ese. ¿Usted ha oído la predica? Ah, me edifica, dicen muchos. Hasta la mandan ahí por WhatsApp. Mira, oí esta prédica. Qué buena está. ¿Cómo me edificó? Ya, viera cómo le edificó. Quisiera yo saber esa edificación de que usted habla. Si no nos conectamos ni el martes, ni mucho menos el viernes. Entonces no entiendo yo a qué edificación ustedes hablan. Y para terminar, en Juan 13, del 34 al 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis a unos a otros. En esto conocerán todos que son ¿qué? Que sois ¿qué? Mis discípulos. Si tuvierais amor los unos con los otros. El verdadero discípulo ama a los demás y ruega al Padre por la vida de otros, para que crezca, para que lleve fruto, para que alcance esta elevación espiritual. Mi pregunta es: ¿cuándo fue la última vez que usted oró por alguien? ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló a alguien del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió la palabra que estamos aprendiendo? ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a orar por un enfermo? Que usted ya conoció a un amigo que tenía un problema y le habló de que Jesús en nuestra vida hizo grandes cambios y que en la de Él puede hacerlas también, pero Él tiene que escudriñar las palabras, Él tiene que leer las escrituras. Muchas veces nosotros ni siquiera llegamos a ese punto, a veces por nuestro propio testimonio, pues nuestro mal testimonio. No damos fruto, entonces no tenemos la autoridad, no tenemos la palabra correcta muchas veces para decirle a alguien que tiene problemas, que está enfermo, que necesita al Señor en su corazón. Y créanme, llevamos 6 años en la iglesia. Y no es que queramos llenar la iglesia, porque ¿de qué nos serviría llenar a tanta gente aquí en la iglesia si nadie da fruto? ¿De qué nos serviría tener 3, 4 cultos aquí si nadie está dando fruto? Lo que queremos que ustedes entiendan, mis hermanos, es que es tiempo de levantarnos. Vimos la pandemia, mucha gente ha muerto, otros ya no están con nosotros, hermanos de la iglesia. Y como si nada hubiera pasado, como si la pandemia no existiera. Y el pecado sigue. Y mucha gente se está yendo sin conocer a Cristo. Y mucha gente ha muerto sin que nosotros le hayamos hablado de la palabra de Dios. Por lo menos que lo hayamos invitado a la iglesia. Pero nos invitan a ir a otro lado, nos invitan a hacer muchas cosas, ahí estamos presentes. A lugares tal vez donde más nos contaminamos, pero a la iglesia, ahí me voy a ir a contaminar, mi hermano. Y dejamos de ser de lo que fuimos en el principio. Dejamos de ser la razón por la cual nosotros llegamos a los pies del Señor. Y a veces pensamos que la palabra es dura y no es dura. La palabra es verdadera. La palabra nos redarguye de todo pecado. La palabra nos habla. Pero si no tenemos el entendimiento y no tenemos al Espíritu Santo, es muy difícil poder entenderlo. Va a ser como cualquier otro libro que usted lea. Y por eso es que hay un montón de falsos maestros, porque les dicen cualquier cosa.
Y yo les digo, no me crean a mí, escudriñen la palabra. Ustedes mismos lean la palabra, no crean todo lo que le dice. Medite. Transcriba. Yo he dejado de transcribir durante mucho tiempo, y créame, me siento incompleto muchas veces, como cuando empezamos en un principio. ¿Se acuerdan de los discipulados? Cuando empezábamos, todo el mundo entregaba sus transcripciones, y ese anhelo de venir el jueves lo esperábamos, y estábamos aquí todos juntos aprendiendo. Se terminó, se fue, vino la pandemia, y como que todos nos olvidamos de Dios. Todos nos olvidamos de transcribir. Todos nos olvidamos de que en el corazón de Dios había que cada uno de nosotros diéramos fruto, que fuéramos la vid verdadera, que pertenezcamos a esa vid verdadera, que seamos parte de esa vid, que el labrador siga haciendo su obra en nosotros, que el labrador siga perfeccionándonos a cada uno de nosotros. Y eso es lo que Dios quiere hoy en día. Y todo aquel que aún no ha conocido a Cristo, y todo aquel que no ha reconocido que el Señor Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, realmente, yo quiero pedirles esta mañana que oremos todos juntos por ellos, porque yo sé que aquí nosotros ya los conocemos. Yo sé que Él está en nosotros. Yo sé que el amor está en nosotros, de Él está en nosotros. Yo sé que cada uno de nosotros tiene amor por Dios. Si no, no estuviera aquí, no estuviera este domingo. Pero yo sí quisiera pedirles esta mañana, mis hermanos, que oremos por aquellos que aún no han venido, por aquellos que aún no han llegado a los pies del Señor, porque es necesario, dice la palabra, que nazcas de nuevo. Y le dice a alguien, pero ¿cómo puede alguien nacer de nuevo en el mismo vientre? Es necesario que muchos de nuestros amigos, de muchos de nuestros familiares realmente conozcan al Señor. Realmente aprendan de la palabra. Aún nosotros. Es necesario tener aquí al primo, al hermano. Es necesario tener al amigo. Es necesario predicar esta palabra. Pero nosotros que ya tenemos el conocimiento, nosotros que hemos estudiado, nosotros que hemos aprendido a través de las enseñanzas, tenemos que compartirlo también. Porque si no, seremos esos siervos inútiles con los talentos. Uno le dejó 10, a uno le dejó 5. Y al que poco lo dejó, ¿qué hizo? Lo enterró. Y nosotros no podemos enterrar esos talentos. Nosotros tenemos que ser parte de esta vid, de la vid verdadera, del amor en Cristo. Así que, mis hermanos, yo quiero que cada uno de ustedes incline su rostro y piense en aquella persona que aún no ha conocido al Señor, ya sea su mamá, su papá, su hermano, su amigo. Usted conoce, usted sabe quién, aún su propio esposo, su propia esposa, qué sé yo. Quiero que piense en esa persona y digamos, Señor, yo te pido que tú tengas misericordia de ella, Señor. Señor, yo te pido que tú le abras esos ojos espirituales, Señor. Yo te pido, Señor, que tú abras los oídos espirituales, Señor. Señor, yo te pido que tú como labrador, Señor, empiezas a hacer la obra en cada uno de nosotros, Señor.
Señor, tal vez nos hemos apartado de ti, Señor, tal vez nos hemos olvidado por un momento de ti, Señor. Tal vez muchas veces, Señor, yo no he sido negligente, Señor. Yo no he sido alguien, Señor, prudente, Señor. Tal vez muchas veces, Señor, yo no he sido alguien que no ha podido compartir tu palabra. Pero yo te pido, Señor, por cada uno de los que están aquí, Señor. Como tú dijiste, Señor, lo que tú me dices, ninguno de ellos se perdió, Señor. Así te pido por cada uno de los que están aquí, Señor, para que puedan alcanzar esa elevación espiritual, Señor, para que puedan escudriñar tu palabra día a día, Señor, meditar, Señor, y ponerla en práctica. Que no solo seamos oidores, sino seamos hacedores de tu palabra, Señor. Te queremos pedir perdón, Señor, si en una forma te hemos fallado, Señor. Si en algún momento no hemos demostrado ese amor los unos por los otros, Señor. Yo te pido perdón en esta mañana, Señor. Y enséñame, Señor, a dar más amor como tú nos has enseñado, Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él sea salvo y tenga vida eterna. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y por todos aquellos que están enfermos, Señor, que no se han podido levantar de donde están, Señor. Te pido que tengas misericordia de ellos, Señor, que se haga conforme a tu voluntad, Señor, que se haga conforme a tu palabra, Señor, pero sobre todo que tengas misericordia de ellos, Señor. Que los que están pasando necesidades, Señor, que tú tengas misericordia de ellos, Señor. Que tu gracia los alcance, Padre Santo de la gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Y gracias te doy, Señor, por esta mañana, Señor, porque nos has permitido compartir este evangelio, porque nos has permitido, Señor, hablar de tu palabra. Bendecimos a los pastores de esta iglesia, Señor, a sus hijas, Señor, y a cada miembro de la iglesia, Señor, y a aquellos pastores, Señor, que están dando su vida, que están, Señor, predicando tu palabra, que están en la vid verdadera, Señor. Y por aquellos, Señor, que aún no te conocen, Señor, que tú los redargullas de todo pecado, Padre Santo de la gloria, y puedan llevar a tu palabra, Señor, a todo aquel que lo necesita. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias. Amén, Carlitos.